Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento en que veáis este videoprograma, queridos y queridas artistas del cambio. Hoy vamos a ver dos cosas en una, en este videoprograma. Por un lado, os voy a recomendar una película que está ahora mismo en las salas de cine, muy recomendable, muy recomendada, que es Elvis. Y también aprovechando esta película que está ahora de moda y que os recomiendo desde este instante número 1, ¿cómo podríamos o cómo se podría haber salvado Elvis de esa muerte tan prematura a los 42 años? Pues vamos con todo ello, ¿os parece? Luces, sonido, cámara, acción. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en este videoprograma en el cual, como os decía en la introducción, voy a hablar de Elvis muy ligeramente, pero sobre todo, ¿qué es lo que podría haberle salvado de esa muerte tan prematura y tan joven a los 42 años de edad? Bueno, primeramente esa película me refiero a la del director Baz Luhrmann, que es un director bastante conocido, aunque no muy extendido, es decir, hacía casi 10 años que no realizaba una película y le podemos conocer a través de films como Moulin Rouge, como Australia, como Romeo y Julieta. Es un director muy peculiar, muy barroco, pero para mi gusto, como para el de mucha gente que ha visto esta película, es un gran realizador y en esta última, digamos que ha volcado todo lo mejor de sí mismo. Por lo tanto, os la recomiendo mucho de que la podáis ver, tanto si sois muy fans o seguidores de Elvis Presley, como si no lo sois. Tanto en un caso como en otro, estoy seguro de que no va a ser de vuestro desagrado, sino todo lo contrario. El actor que lo interpreta es también un actor poco conocido, se llama Austin Butler, digamos que ha realizado alguna película, pero siempre de secundario, como Los muertos ya no mueren, como también, por ejemplo, Érase una vez en Hollywood. Ahora va a rodar y, por supuesto, a través de esta película se va a lanzar, entre comillas, al estrellato, como va a ser Dune 2. Y es un actor, como os decía, muy poco conocido en su primera película como protagonista. Realmente lo borda desde el momento en que él empieza a salir a la luz como ese nuevo fenómeno de grandes masas llamado Elvis Presley, como hasta prácticamente su muerte en esos diferentes procesos que tuvo, un poco limitados, aunque la película dura casi 3 horas, 2 horas y media largas, que se hacen muy cortas, la verdad. Este actor ha ido acompañado por otro, que ese sí que le conocemos bastante, que es Tom Hanks. Y Tom Hanks hace un papel, el papel quizá menos agradable de esa visión y de esa biografía de Elvis Presley, en el cual hace como de manager, el famoso coronel Tom Parker. Curiosamente tiene el mismo nombre que él, Tom Hanks, Tom Parker. Y digamos que también hace un gran papel en esta película, como os decía, como representante que desde su origen comenzó con Elvis Presley hasta el final de sus días. Como se ve en la película, muy a pesar suyo, hubo algún momento que esa relación se quiso ya destronar o se quiso romper, pero no se pudo hacer porque había unas deudas, había una serie de cosas, y este coronel era muy avispado. Que, por cierto, aprovecho para decir que no era coronel, realmente fue simplemente un soldado, que tampoco era americano, era de los Países Bajos, y que llegó un momento, como a los 20 años o poco más, se vino a Estados Unidos y allí empezó, bueno, una carrerita con los circos y tal, hasta que conoció a Elvis Presley, pero ha sido como una biografía muy oscura. De hecho, parece ser, no está demostrado, de que falleció una chica joven allí en donde él vivía, en Europa, en los Países Bajos, en Brenda, y apunta de que podía haber sido él porque coincide el barrio, coincide el momento en el que se va sin avisar ni a su familia ni a nadie, cambia su nombre, en fin. Realmente muchos biógrafos y mucha gente que conoció le ponen de psicópata. Él tampoco quiso que Elvis Presley saliera a otros países porque, entre otras cosas, él no podía, pero claro, tenía que disimularlo un poco con el tema de seguridad y tal. Pero bueno, todo esto es importante que lo tengáis un poquito en cuenta para enfocarnos realmente en lo que más nos interesa en este vídeo, que es ¿qué podía haber hecho Elvis Presley para no haber caído en esa involución, en esa degeneración, sobre todo de esos últimos años, que le condujo hasta esa muerte?
Hubo dos personas muy importantes para él y que le mantuvieron en una línea bastante equilibrada y armoniosa dentro de ese boom, porque prácticamente Elvis Presley casi desde el minuto 1 se disparó, que por un lado era su madre Gladys, a la cual, bueno, pues la tenía un gran cariño, la prestaba muchísima atención, y de hecho él fue uno de los gemelos, porque en el año 1935, que fue cuando nació Elvis, nació también un gemelo que falleció. Él fue el segundo en nacer, y según decía la madre, cuando eso ocurre, el gemelo que tira para adelante lleva la fuerza de dos, y por eso ella también reconocía de que ese famoso rey del rock era producido, entre otras cosas, por ese doble alineamiento de ese hermano que falleció y con él mismo. Pues Gladys realmente era una mujer en la que Elvis se apoyaba muchísimo, la escuchaba muchísimo. Lo que ocurre que ella, esa fama, esa explosión de celebridad que tuvo su hijo, no la supo acondicionar, no la supo canalizar, y eso la vino a ella bastante grande. Y se lo hacía saber a su hijo, pero bueno, su hijo la envolvía de mil y una cosas para intentar de que de alguna manera su madre fuera feliz, cosa que no consiguió, porque ella, entre otras cosas, pues también se automedicaba, quería adelgazar y llevaba algunos tratamientos no muy armoniosos, y de hecho falleció también por un fallo cardíaco, pero producido por una hepatitis aguda y por una serie de dolencias que ya acarreaba desde hacía un tiempo. Eso a Elvis, para él fue un batacazo muy grande, y del cual no se recuperó nunca, porque para él era como un foco donde él se agarraba, escuchaba, etcétera, etcétera. Y entonces, porque su padre, aunque le acompañó muchísimo, pero tenía otro talante, otra forma de ser, en la que él no se veía muy reflejado y tampoco muy apoyado en los momentos que más lo necesitaba. Entonces, ahí fue el primer punto en el que Elvis bajó un poco su volumen, por decirlo de alguna manera, al no tener esa persona. Luego apareció Priscilla, con la cual, bueno, pues él era bastante mayor que ella, prácticamente 10 años más, y bueno, pues se enamoró y se casaron. Y también fue un gran agarre para él, fue un gran gancho en el cual también le mantuvo durante un tiempo equilibrando esa celebridad que él era con la vida diaria y normal, y más cuando ya fue padre de la famosa chavalilla Lisa Marie, que eso también le hizo a él, bueno, pues armonizar bastante ese mundo de la fama, etcétera, con el mundo más particular, más normal, más personal. Pero ¿qué ocurrió? Pues entre otras cosas, por la forma de ser que ya empezaba a adaptar Elvis Presley, por todo lo que le rodeaba, etcétera, etcétera, pues también se produjo ese divorcio en 1973, cosa que digamos que fue como el remate. A partir de ahí Elvis cayó prácticamente en una caída libre, hasta que lógicamente el 16 de agosto de 1977 falleció. Ahí es donde, incluso mucho antes, la figura de un coach hubiera sido fundamental y primordial. Era una persona con mucha sensibilidad, y las personas que estaban a su alrededor, cuando sobre todo alcanzas ese éxito, entre comillas, y no hay alguien a tu lado que realmente mire por ti, te deje esos consejos o esa guía, o te haga un acompañamiento consciente y un acompañamiento que no sea interesado, en el cual te ayude a equilibrar ese mundo físico de la fama, de la celebridad, etcétera, como decía, con tu mundo particular, es muy difícil llevarlo a cabo y que tenga un final feliz, que es lo que le pasó a Elvis Presley. Por eso, la figura del coach, del mentor, de ese psicólogo artístico es muy importante. Es una figura que tiene que estar al lado de los artistas. Ya no digo esos artistas que por H o por B pues no se disparan para canalizar ese éxito
o ese fracaso, o a ayudar a qué decisiones hemos de tomar o no tomar, no porque te lo digan otros, sino porque te ayuden a por ti mismo a decir, esto es lo que quiero, así es como lo quiero hacer y de esta forma, de esta manera, que te haga reflexionar, que te haga llevar la cabeza sobre los hombros. Y eso le faltó a Elvis Presley, porque él estaba rodeado de mucha gente, pero mucha gente interesada, mucha gente que se peleaba entre ella, porque lo que querían era pues dinero, querían coches, querían regalos, querían cosas que evidentemente no ayudaban a Elvis Presley, que estaba medicamentadísimo, drogadísimo. De hecho, el famoso Dr. Nick, que era el que le trataba de una manera más directa, se llegó a descubrir que en ese año 77 llevaba más de 10.000 dosis de medicamentos en su cuerpo, por lo tanto la muerte que tuvo nunca fue clarificada, porque cada uno decía una cosa distinta, pero está claro que Elvis estaba muy tocado a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel de muchísimas cosas, de unas funciones muy vitales, que hizo que al final el cuerpo hiciera clac, como pasó en esa fecha del 77. Entonces, desde aquí lo que quiero reivindicar es la importancia de que haya alguien bastante cercano a esos artistas en los cuales pueda tener esa confianza, esa seguridad, esa guía para que su vida física de cara al exterior, como su vida interna y particular y personal, esté en armonía. Algo que aquí en España no se cuida, excepto muy raros casos. Entonces, desde aquí, pues me encantaría de que tuviéramos esa reflexión serena, sobre todo los que estáis en ese mundo artístico, de pensar de que tener una persona, un coach a vuestro lado es una de las mejores inversiones que se pueden realizar y hacer. De hecho, el libro que escribí hace poco más de un año, Haz de tu vida la mejor película, va dirigido precisamente a esto que estoy comentando. No por casualidad, pues otros personajes como Michael Jackson, que también fue el rey del pop y que también murió muy joven y de unas maneras también muy parecidas y con un médico y tal también muy tocado y muy reseñalado. En fin, eso lo voy a dejar ahí, cada uno que haga sus investigaciones y sus reflexiones, pero al final todo nos lleva a lo mismo. Alguien con un poquito de mayúsculas, que haga compañía a ese artista que necesita, sí o sí, de esa buena guía, de ese buen acompañamiento que solo un buen coach profesional puede ofrecer y puede dar. Así que nada más, agradeceros este tiempo que me habéis dedicado y ojalá pongáis un coach en vuestra vida. Aquí me ofrezco y aquí estoy. Gracias.